Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos Amén. por este nuevo día? Así es. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos gozosos nuevamente de seguir con la palabra del Señor? Amén. Bueno, saludos a todos los que estamos acá Gracias, amén. y a los que nos escuchan también, ¿verdad? Fuera de acá, de este lugar. Hoy, para la gloria del Señor, quiero compartirles el siguiente tema que tiene que ver siguiendo los pasos de Jesús. Siguiendo los pasos del Señor Jesús. Empezando con una pregunta. Bueno, hemos sido llamados primeramente para seguir los pasos del Señor, ¿no? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y empezamos con una pregunta, o empiezo con una pregunta para ustedes. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué nos conocen como cristianos? Porque somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Cristo nos eligió, Cristo nos eligió misericordia. por su misericordia. Muy bien. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Nos redimió. Amén. ¿Qué dice el Señor en su palabra de cuáles son, cómo identificar a sus verdaderos seguidores y cómo identificar a los falsos seguidores? Porque hay más falsos seguidores del Señor Jesucristo que verdaderos seguidores del Señor Jesús. ¿Ok? A los falsos abundan, son en su mayoría. Los seguidores verdaderos de Él son menos. Y para eso el Señor nos llama a que abramos la palabra de Él en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Amén. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor para escucharnos, amén. Ahora el Señor nos escucha, ya sé que lo leamos en silencio o en voz alta, nos escucha cuando decimos amén. Amén. Pero vamos a tratar de leerlos, estos versículos, todos juntos. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas. A ver, vamos todos de nuevo. ¿Tiene la palabra él? ¿Bien? Voy a esperar para que todos la tengamos. Hermano, perdón, ¿cuál es? Mateo capítulo 7. Sí. Bien, para que nos concentremos. 15 al 20. Ajá, para que nos concentremos todos atentamente a oír la palabra del Señor. Amén. Bien. Vamos a partir del versículo 15 al versículo 20. Vamos todos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos más buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, nuestro hermano pastor también David hizo mención también, ¿verdad?, a este tema. Bueno, gracias al Señor que puso también en el corazón de mi hermano y en el mío, y ahora en el de ustedes también, amén. Amén. Bien, les decía, el versículo clave acá es el versículo 20. ¿Por qué? Esta enseñanza del Señor Jesús, así dice su palabra, el versículo 20. Así que establece una comparación. El así que es que establece una comparación, es un símil, ¿verdad? En la Biblia encontramos dos símiles, el cómo y así. En este caso es así. Siempre es estableciendo una comparación
o dos paralelos o dos situaciones diferentes. En este caso, Él nos muestra dos situaciones diferentes de modo de vivir la vida, ¿verdad? Una es como seguidores de Él, siguiendo sus pasos, y otra es fuera, o sea, siguiendo otros pasos, los pasos de este mundo, pero no los pasos de Él. ¿Qué revela eso? ¿Cómo el Señor en su palabra nos enseña y revela quiénes son de Él y quiénes son de Él y quiénes no son de Él? Ahora, en cuanto al contexto general, recuerden en Juan capítulo 3, ¿cuánto se sabe en el versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es como el Evangelio, ¿verdad? Una conclusión del Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios amó al mundo. El mundo son todas las personas que han habido, que hay y que habrán, o sea, han de venir, a una que están por nacer, con su conjunto de creencias, de creencias, ¿verdad? Ahora, todo el mundo tiene sus creencias, toda persona tiene su creencia. Nació en un contexto natural, físico, en un lugar, en un seno de una familia, ¿verdad? En una localidad, fue formado por creencias. Ese es el mundo. Ahora la Biblia habla que todo el mundo nació perdido. Toda persona nació perdida, fuera del alcance de la salvación, o sea, que está separada, sin Dios. Y es fácil verlo, es muy fácil verlo en nuestras comunidades, cuando vemos en realidad el mundo, las noticias, por los diferentes medios, en nuestro vecindario, ver cuánta necesidad hay en el mundo, cuánta necesidad hay material, cuánta necesidad hay espiritual, cuánta necesidad emocional hay, cuánta dificultad, cuánta violencia hay en el mundo, en las personas, cuánta maldad hay en las personas. ¿Qué rige a las personas normalmente? Es el maligno. Entonces, eso es lo que la Biblia llama pecado, por cuanto todos, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice, todos, y no hay excepción, o sea, todos pecaron, destituidos, separados, que no pueden ver ni entrar a la gloria de Dios, no pueden disfrutar de la presencia de Dios por una causa común, por una heredad común que recibimos desde por medio del primer Adán, que transgredió y desobedeció a Dios. La serpiente, el enemigo, lo engañó, y así entró el pecado al mundo. Entonces el pecado tiene una manifestación, tiene su propia manifestación en cada ser humano, tiene fruto que se manifiesta de diferentes maneras. Pero el pecado en sí es transgresión a la palabra de Dios. El pecado es separado de Dios. Cada persona separada de Dios. Mas hay una promesa por la cual ya Cristo la cumplió en la cruz del Calvario, que Él dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora en Juan 3:16 dice, Él llama a todas las personas de este mundo, llama a arrepentirse también de sus pecados, porque dice, están perdidos, pero Dios amó al mundo, que todo aquel que cree en mí, pues se entrega a Él, no se perderá, sino que tendrá la vida eterna, será salvado, será rescatado, como muchos de acá. Hemos sido rescatados y salvados por el Señor, mediante su palabra, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora,
El Señor Jesús aquí plantea un asunto muy de aquel entonces y muy de ahora. El tema de por su fruto los conoceréis, y habla de falsos profetas. Y al decir que hay falsos profetas, quiere decir que también hay verdaderos profetas. Ahora, pero ¿cuántos son más los falsos? Perdón, ¿son más los falsos profetas que los verdaderos profetas en nuestros tiempos? Ahora, la palabra profeta en nuestro tiempo actual es el que predica y enseña la palabra de Dios, o sea, la palabra ya revelada. En aquel entonces, el término profeta era lo que Dios le revelaba y le daba el mandato de que lo transmitiera al pueblo de aquel entonces. Ahora, hoy en día, ya está la palabra profética acá. Esta Biblia está completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el versículo 20, que es nuestra énfasis del tema, es que así que por su fruto los conoceréis. ¿Cómo sé que soy un verdadero cristiano? ¿Cómo sabe usted que es una verdadera cristiana o cristiano? ¿Cómo sabe si es seguidor, si está siguiéndole los pasos a él, imitándolo a él, o si no lo está haciendo? O si simplemente usted dice, vive de apariencias, de decir soy cristiano, pero anda en otros pasos, siguiendo otras corrientes, pero no siguiendo los pasos de Jesús. Ahora, el ser humano son muy buenos para las excusas, ¿ok? Para vivir de apariencias. Y aquí en la palabra del Señor, Jesús, el Señor, nos enseña y desnuda las apariencias. Y Él dice, ¿quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos? ¿Y cómo sé que soy verdadero? Seguidor de Jesús. ¿O cómo puede llegar usted a ser un verdadero, una verdadera seguidora o seguidor de Jesús? Pues Él lo estableció en su palabra, y hay una sola forma de que Él lo estableció, porque Él es Dios y así lo dicta en su palabra, y no hay otras formas. De hecho, Él dice, yo soy el único camino. De hecho, Él dice, yo soy la única puerta. Y Él establece, Él dice, también hay una puerta ancha y una puerta estrecha. También dice, hay un camino ancho y un camino angosto. Pero Él dice, yo soy la puerta estrecha y es el camino angosto. Ahora el mundo nos ofrece un abanico de posibilidades. Hoy anda una ideología religiosa muy presente que dice que todas las religiones presentan la cara de un mismo Dios. Impresionante. Y es un argumento y un concepto muy poderoso, porque abarca el pensamiento humano actual, por donde ha venido evolucionando el pensamiento filosófico humano y religioso actual. Suena muy bien cuando escuchamos esta frase, que todas las religiones llevan a Dios y que todas las religiones presentan a Dios, o sea, la cara de un mismo Dios. Y no es así. Y es lo que los falsos profetas hoy en día están enseñando, que son los que abundan más. Pero sacan a Jesús del contexto de la salvación. Sacan a Jesús del contexto de que Él es el Redentor. Sacan al Señor Jesús de que Él es el profeta, el maestro, hijo de Dios y Dios mismo. Lo sacan de que Él resucitó de los muertos y que venció a la muerte, y es el único que venció a la muerte, resucitó y venció a la muerte, y está a la diestra del Padre y vendrá otra vez. Cuando dicen amén. Amén. Lo sacan de su sacrificio, que Él entregó su cuerpo en la cruz del Calvario
por causa de la humanidad, y que derramó su sangre por causa de la humanidad, y que solo hay perdón, solo hay redención, solo hay rescate, y solo hay salvación, y solo hay nuevo nacimiento en la sangre de Cristo Jesús, que Él derramó, pura, limpia y sin mancha. ¿Cuántos decimos amén? Lo sacan de ese contexto y lo meten dentro de un contexto religioso, donde dicen, sí, Jesús es uno de los tantos maestros iluminados de la humanidad. Antes de Él han habido otros maestros iluminados de la humanidad, y lo ponen en la misma condición igualitaria. Y hay varios nombres que ustedes conocen, ¿verdad? Maestros o profetas que han habido en la humanidad. Y cada uno de esos maestros o profetas han fundado religiones. Y dentro del mismo cristianismo se han fundado diferentes religiones o denominaciones dentro de las apariencias de que se dice ser seguidor de Jesús. Y dentro de ese contexto actual es bien difícil, y es por eso es que hoy el seguidor de Jesús, que está siguiendo sus pasos, es necesario que se disipule, se fundamente en la palabra del Señor, que conozca al Señor Jesús, y que no se crea ese montón de ideas que es fácil de confundir, cuando una gran mayoría le dicen, no, si hay otras formas de llegar a Dios. Porque una gran mayoría tiene la idea de que sí existe un Dios. Y una gran mayoría de la humanidad sabe que tiene que morir y que tendrá que rendir cuentas, porque en su conciencia está que tiene que morir y que tendrá que rendir cuentas a un ser supremo. Eso está escrito en el corazón de cada persona por Dios. Pero una minoría de la humanidad dice, no existe Dios, no hay Dios. Bueno, ha sido una minoría, pero en nuestros tiempos ha ido creciendo. Pero la gran mayoría sí tiene. Entonces hay una necesidad de que sabe que pronto va a morir, que pronto dejará este mundo y irá a un ser supremo. Pero para nosotros el ser supremo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que su Hijo se entregó en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que una gran parte de la humanidad de alguna manera rechazan a Cristo Jesús, rechazan el Evangelio, rechazan su mensaje de salvación. Aquí lo vemos cuando Él les dice, dentro del contexto aquel que había entonces, había un contexto de varios grupos que tenían sus creencias diferentes, pero también había personas que esperaban al Mesías que había de venir a salvarnos, y uno los ve cuando lo recibían como su Señor y como su Salvador, y lo adoraban. Pero también uno ve otros que sabían que había de venir un Mesías que quería salvarlos, pero del imperio al cual estaban sometidos, al imperio político al cual estaban sometidos, a los romanos de aquel entonces, que los sometían con sus leyes. Habían algunos que entonces esperaban un príncipe, un Mesías, gobernador, rey, pero para que lo gobernara en aquel entonces y lo liberara de la esclavitud del sistema político que en aquel entonces estaban, que lo gobernaba el imperio romano. Y eso lo vemos también escrito, porque después ellos mismos decían, crucifícale, y lo habían recibido con palmas y de todo, ¿se acuerdan? Lo habían recibido con palmas y de todo, porque aquí viene el rey de David. Hasta decían una profecía, ¿verdad? Pero lo habían tergiversado, porque esperaban a alguien que lo gobernara aquí, en ese momento. Pero Cristo vino a establecer no un gobierno político actual o por un tiempo. Vino a establecer un reino, ¿cómo se dice? Para siempre. ¿Cómo? Permanente. Un reino espiritual. Un reino que vino a derrotar al reino de las tinieblas, y así está establecido por su palabra. Amén. Amén. Porque Él dice que los que creemos en Él somos más que vencedores. Y Él dice en su palabra que Él nos sacó de la oscuridad donde estábamos, donde le servíamos
al rey Satanás de este mundo y nos sacó de ahí con su poder y su amor y nos trajo a su reino, a su luz, a su reino de paz y de justicia. Ahora hablábamos de eso, ¿verdad? Aprendíamos con nuestro hermano. Bien, entonces, dentro de ese contexto, él dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos. Vamos de nuevo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vea, ¿cómo describe el Señor a los falsos profetas? Como lobos rapaces. Les decía que un profeta entonces es un maestro, alguien que enseña la palabra de Dios. Y además tiene algo muy importante. Él tiene su propia manera. Vamos a ver primero el falso profeta. El falso profeta tiene su estilo de vida. Vea, tiene su estilo de vida, el falso profeta. A ver, yo no sé si usted espera que un falso profeta de repente sea sin Biblia. ¿Tiene la idea de que un falso profeta le va a aparecer sin una Biblia? No, le va a aparecer con una Biblia. A ser una persona convincente, carismático. Sí, convincente, carismática, poderosa, elocuente, muy preparada. Mandó como el apóstol Pablo dijo, que les predicó el evangelio con amor, temblor, con amor, temblor y temblor, para no exaltarse él, sino para exaltar a Cristo que estaba en él. Bueno, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, te lo dice claramente, vienen vestidos. ¿Vienen qué? Con vestiduras. ¿Cómo identificamos sus vestiduras? Tiene una vestidura, empecemos a verlo, tiene una vestidura religiosa. Esa vestidura religiosa le da una presencia, muy bien. ¿Le da qué? Autoridad. Comparte principios, comparte enseñanzas, pero son falsas. Usa la Biblia como autoridad para engañar. Porque la Biblia tiene toda credibilidad cuando dice amén. Es la palabra de Dios. Pero este profeta, falso profeta, o los falsos profetas, la enseñan a su manera. Ahora, un falso profeta le viene con una vestidura, les decía, que muestra su presencia, su autoridad. Y además no solo le muestra esa presencia, su figura y autoridad, sino le muestra un estilo o manera de vivir. Tiene un estilo de vida. Y este falso profeta lo que enseña es, dice, vean, les enseño esto, vivan esto que les transmito y vivan lo que yo vivo. Sigan mis pasos. Porque un falso profeta él no quiere predicar algo en vano. Quiere obtener seguidores, amén. Amén. Quiere gente que le siga. Porque si no tiene seguidores, si no tiene gente que le siga, ¿de qué servirá su carisma? Para nada le servirá. Al final lo que le mueve a este falso profeta es tener poder y autoridad sobre las personas. Las utilizará. Serán el medio para vivir. ¿Me explico? Ahora, pero ¿cómo está por dentro? ¿Cómo lo llama el Señor? ¿Cómo está por dentro el falso profeta? ¿Cómo lo identificamos? ¿O cómo me identifico? Porque recuérdense que algo muy importante entre usted y yo, que todos seguimos algo y todos enseñamos con nuestra vida, todos enseñamos con nuestra vida.
todos enseñamos con nuestra vida, ¿ok? Todos en lo absoluto. Ahora, el Señor Jesús dice, entonces, ¿son qué? ¿Lobos? Rapaces. ¿Cómo están por dentro? Dice, ¿están qué? ¿Son lobos rapaces por? Rapaces. Ajá. Muy bien. 1. Vestido de ovejas. 2. Pero por dentro son lobos. Rapaces. Ajá. ¿Tienen la visión o el cuadro ustedes ahorita ahí? De lo que el Señor está diciendo. De la figura. Sí, claro. Ajá. Él dice, ¿tienen vestidos? Son vestidos de ovejas, Ajá. pero por dentro son otra cosa. Ajá. Entonces tienen una apariencia. Una apariencia, sí. En ese caso es una doble apariencia, creo, más así, ¿no? Tiene doble apariencia porque, digamos, forman de un concepto, pero no son eso. La Es vestidura, una doble apariencia, correcto, la vestidura es una, una apariencia. pero por dentro Son falsos. son lo verdadero. O sea, lo que hay por dentro de ellos, son es rapaces. verdadero, sí, rapaz. ¿Qué es un lobo rapaz? Lo que lo hace ser a uno es lo de adentro, digamos, lo que Ajá. habla en el corazón, lo habla la boca. Eso. Eso es Es más fácil ser engañado por la apariencia externa, ¿ok? Amén. una apariencia. Amén. Y esto lo usa Satanás. Pero que hay que mirar, de que hay que cuidarnos. Dice, son lobos rapaces por dentro. ¿Qué es un lobo rapaz? Es una fiera, es una bestia, es un animal. Es sigiloso. Ajá, es sigiloso, es devorador, es un depredador. Peligroso. Ajá. Entonces no le interesa a usted como persona. Querer engañarlo, nada más. Sí, engañarle. Ahora, pero hay un punto. Como ellos son engañados, engañan a los demás. Correcto. ¿Por quiénes son engañados ellos? Por Satanás. Por Satanás. ¿Por qué son engañados los falsos profetas? Por Satanás. ¿Por qué? Por no, estos falsos profetas, por no obedecer a la verdad de Jesús. Amén. Así de sencillo. Por resistirse al Espíritu Santo de Dios, que es el único que les enseña. Pero ellos prefieren que el sistema religioso a los cuales pertenecen, ese sistema les enseñe, que otros lobos rapaces les enseñen. Amén. Y entonces ahí están en el error, siendo engañados y engañando a otras personas, no diciéndoles cómo es que se va al cielo, no diciéndoles cómo es que se tiene una vida nueva acá en Cristo Jesús. Niegan el poder transformador de Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos sido transformados por Cristo Jesús? Amén. Amén. Salvados y transformados. Eso es. Entonces ellos son engañadores y se creen ellos como la verdad. Una vez, recién haber conocido al Señor, cuando digo conocido al Señor Jesucristo, vivía una vida de engaño yo también, en un sistema religioso de creencias, donde yo creía que esa era la verdad y defendía que esa era la verdad. Pero hubo un momento en que el Espíritu Santo de Dios me llevó a tantas veces que escuchaba la palabra del Señor a decirme qué es lo que Cristo quería para mí, y me hizo entender la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios me hizo entenderla, y ese día Él me convenció de que era un pecador cuando escuché el mensaje de Él en su palabra, alguien que predicaba su palabra, que me la habían predicado muchas veces. Y yo me entregué a Cristo Jesús. Y le dije, Señor Jesús, ya no quiero seguir viviendo la vida que tengo. Quiero cambiar.
cámbiame. Pero tengo un problema. Tu palabra dice que soy un pecador, que estoy separado de ti, pero también me dice que tú me amas y que si te recibo como Señor y Salvador y que si me arrepiento de mis pecados, tú me perdonas y me lavas con tu sangre. Y ese día le dije, Señor, pues eso quiero, que me perdones y me laves con tu sangre y te recibo como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Y ese día lo recibí y Él cambió mi vida para siempre. Amén. Y sigue cambiándolo y trabajando en mi vida. Amén. Estaba cargado, obstinado de la vida que llevaba, pero tenía una apariencia, siendo engañado y engañando a otros, enseñando, y también mostraba la Biblia. Y me emociono, o el Señor más bien me emociona cuando digo esto, porque ahora nosotros, los que hemos sido rescatados por el Señor, también mostramos y tenemos una responsabilidad. Mire usted, verso 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Veámoslo en nuestro contexto. Aquí atrás, en la zona verde, hay un árbol de naranja. Y ese árbol, conversaba con mi hermana, la esposa de mi hermano Pastor David, con mi hermana Zaida. Surgió una pregunta, hermana, ¿por qué ese arbolito está tan cargado de fruto de naranja? Hasta que está así, doblado. Y mi hermana me decía, pero es que no maduran rápido esas naranjas. Y digo yo, bueno, creo que tiene una razón de ser. Y le pregunté, ¿alguna vez le han echado químicos para acelerar el proceso de maduración a ese árbol? No, ¿verdad? Nunca. Les digo, entonces esas naranjas van a madurar a su tiempo, porque llevan un proceso de maduración. No ha sido alterado su proceso de maduración. Lo que pasa es que se las comen antes. Los bichos. No. ¡Ah, acá mismo! No las dejan madurar acá mismo. ¡Qué problema! ¿Ah? De hecho, yo estoy agarrando una, ya casi me la traía. Pero me dice, no quiero. Sí, pero entonces hay un proceso que la naturaleza estableció, ¿verdad? Para que maduren a su tiempo. Ese proceso, ¿quién lo estableció? El Señor. Amén. El Rey de Reyes, el Señor de Señor, el Dios, el único Dios. Amén. Él. A Él sea la gloria y la alabanza. Y entonces a su tiempo, Él con su método. Y eso es lo que vivimos nosotros los seguidores de Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora, dice el Señor Jesús que el árbol es conocido por su fruto. En cierta manera, esta comparación, ustedes como un árbol. Y se conoce por su fruto. Y lo conocerán por su fruto. ¿Qué fruto es el que tiene? Bueno. Ahora, si árbol de naranja está tan cargado de naranjitas, qué rico para el juguito, ¿ah? Usted no le va, pues es visible, ahí está, es visible, usted llega y le ve. Hermano, tienen que preguntarle a ese árbol. Y qué raro, si uno llega a preguntarle, qué raro, es decir, está loco. No, usted inmediatamente dice, tiene fruto. Es un árbol bueno. Es un árbol bueno, tiene naranjas. Es un fruto delicioso. Es un fruto de bendición. Amén, es un fruto de bendición. Pero si ese árbol fuera malo, No da nada. pero dice la Biblia que sí da fruto. ¿Sí? Porque está el árbol bueno y el árbol malo, dice el Señor Jesús. El árbol malo da su fruto. Malo. Ahora, ¿cuánto conoce la parábola, la analogía
del sembrador, Amén. donde dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Se la conocen? Si no, si la conocen, léala más. Y si no, apréndanla a partir de hoy. Porque hay un capítulo donde el Señor establece que dice que los de buen fruto, la tierra que da buen fruto, produce ¿qué? ¿Se acuerdan? Al 30. Ajá, hermano. ¿No pasó? Ajá, tiene al 30, 60 o 100. Produce la buena tierra, o sea, el árbol que, en ese caso, digamos que es una, porque la semilla se planta, el sembrador salió a sembrar. Es el Evangelio. El sembrador es el Señor Jesús, amén. Con su Espíritu Santo. Tira la semilla. De esa semilla sale un árbol. Y ese árbol produce fruto. Ahora, pues dentro de ese campo, dice que hay árboles que producen fruto bueno. Unos a 30, 60, 100. Pero producen fruto bueno. Ahora es interesante cuando uno ve la vida del fruto del creyente en Cristo Jesús, del que está siguiendo al Señor Jesús, verdaderamente lo está siguiendo. Uno ve uno que producen, pero el que es seguidor de Jesús, la pregunta es, ¿por qué soy cristiano? ¿O por qué me llaman cristiano? Es que siempre hay algún tipo de fruto. Cuando dicen amén. Amén. Puede ser que sea al 30, al 60 o al 100, o puede ser que sea al 5. Pero es cristiano, porque produce, o sea, Cristo está produciendo su fruto en él por medio de su Espíritu Santo, amén. Amén. Pero los otros no, los falsos no, que es el falso maestro, el falso profeta. Entonces, el falso profeta o el falso maestro es un estilo de vida, están los que están en la autoridad que enseñan, amén. Y que enseñen que lo sigan a ellos con sus enseñanzas falsas. Pero un sentido universal, todos enseñamos. Todos. No se necesita ser una figura de autoridad, un pastor o un sacerdote, o un maestro o un profeta, falso o verdadero, sino nosotros enseñamos con lo que decimos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo vivimos. Enseñamos un estilo de vida que muchas veces lo proclamamos con nuestra propia boca. Ahora, espero que cuando tú como seguidor del Señor, que yo sí creo, un seguidor del Señor Jesús, tiene el fruto del Señor en su vida, aunque sea poco, pero tiene. Ahora, no caigamos en el error de creer que todos los seguidores del Señor dan al 100%. No, algunos fueron llamados para el 100, otros para el 60, otros para el 30 o para menos, pero al fin y al cabo es fruto del Señor. Si no hay fruto del Señor, si no estás siguiendo al Señor, no digamos que somos cristianos, no digamos que somos seguidores de Jesús. La gran mayoría dicen ser, pero la gran mayoría no son ser de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien. Ahora, dice la palabra del Señor en el versículo 22. Perdón, ¿dónde estábamos? Allá, el versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Cuál es el buen árbol? El seguidor del Señor, amén. Directo. Diga, usted puede decir, diga usted, soy un buen árbol. Soy un buen árbol. El Señor me plantó. El Señor me plantó. Y de hecho hay una promesa del Señor, dice, plantíos de Jehová. ¿Se acuerdan? Amén. Es su pueblo. O sea, árboles del Señor es su pueblo. ¿Su pueblo son qué? Sus hijos, sus hijas. Amén. Versículo 17. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero todo el árbol malo da frutos malos. Así compara el Señor al ser humano. No puede, versículo 8, no puede el buen árbol dar malos frutos. Ahí está, esa es la clave. Esa es la clave.
no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Y el mal árbol no puede dar buenos frutos. ¿Es o no? Se es. Y luego, verso 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Bien. Ahora, Jesús, el Señor, en su palabra, nos enseña entonces a identificar al verdadero profesante y al falso profesante. Nos enseña a identificar al verdadero seguidor y al falso seguidor. Nos enseña a identificar la falsa enseñanza, la falsa doctrina, y nos enseña a identificar la sana enseñanza de él. Amén. Luego, Jesús nos enseña que ambos profesantes son, ¿qué? Son conocidos. ¿De qué manera son conocidos? ¿Cómo, de qué manera te conoces a ti mismo? ¿Que eres falso profesante o verdadero, o una persona verdadera profesante, seguidora del Señor? O si eres uno de apariencia, nada más religiosa. La religión es el vestido de apariencia. La religión es el vestido de las excusas. La religión es la forma de ocultar un estilo de vida que en realidad no está oculto, menos para Dios, menos para Dios y para los demás. Porque los demás, un verdadero creyente en Cristo Jesús, seguidor de Él, conoce los frutos que Dios está dando en Él y conoce los frutos de los demás. Amén. Amén. Juzga no para condenar a los demás, sino juzga en el sentido correcto de la palabra, a sí mismo. Y se hace la pregunta, o se ve a sí mismo, ¿los frutos que tengo son los frutos del Señor o no son del Señor? Amén. Amén. Bien. Jesús nos enseña que ambos son conocidos por sus frutos. En esta palabra de Él. Nos enseña entonces, los frutos se dividen en dos. En obras verdaderas y obras de la carne. O sea, la obra de Dios, las obras de Dios o las obras de la carne, que son el producto humano. Y la obra de la carne la produce el pecado. Adulterio, chismes, mentiras, divisiones, robos, fornicaciones, orgullo, soberbia, altivez. ¿Qué más? Envidias, borracheras, brujería. ¿Quién me ayuda más con las obras del pecado? ¿Perdón? No oigo. Juzgar, condenar, señalar, culpabilizar, maltratar, odiar, xenofobias, homofobias. Odio porque la otra persona no piensa como yo, entonces la odio, la rechazo. Acepción de personas.
Eso es el pecado. Lo que pasa es que el pecado, y lo han institucionalizado religiosamente, y le dicen pecado es solo adulterar. Entonces, como yo no adultero, me voy para el cielo. O pecado es solo los borrachos. Entonces, como no soy borracho, me voy para el cielo. El pecado tiene su propia manifestación. Todas esas manifestaciones que les acabo de decir, es el fruto, tiene un fruto manifiesto. Borracheras, contiendas, pleitos, agresiones, violencia, mentiras. Y todo eso el enemigo lo utiliza. Ahora, hace unos días conversaba con una familia. Es que yo creo que... Perdón que me va su nombre. Es que el pecado se vive, yo creo que en dos partes. Una que es exterior, que es lo que yo hago, y otra que es interior. Y la que cuesta mucho trabajar es la que es interior, porque soy yo como persona la que tengo que trabajar. Exacto, reconocerlo. Reconocer. Bien, ahora, reconocer que necesito la ayuda del Señor para vencer el pecado. Que Él es el único que venció el pecado, amén, en la cruz del Calvario. Y además nos dejó el Espíritu Santo, que es más poderoso que el pecado. Nos dejó el Espíritu Santo, que es más poderoso que las obras del pecado, amén, para que vivamos de una manera victoriosa. Bien, entonces, los verdaderos profesantes son fruto del Espíritu Santo. A ver, los verdaderos seguidores del Señor son fruto del Espíritu Santo. Los que decimos soy cristiano es porque soy fruto del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 3, vamos a Juan capítulo 3, versículo. Juan capítulo 3. Versículo 3 y versículo 6. Dice la palabra del Señor. Bien, aquí mientras llego yo también lo voy esperando. Juan capítulo 3, versículo 3. Prefiero leerlo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ser un seguidor de Jesús, seguir los pasos del Señor Jesús, ser un cristiano verdadero y no uno falso, necesita algo primero: nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es fruto del Espíritu de Dios. Solo lo produce el Espíritu Santo. Amén. No es creación humana, no es creación religiosa. Amén. Es creación de Dios, como todo fue creado por Dios mediante su palabra y su Espíritu, y envió a su Hijo a su propósito para salvarnos. Amén. Amén. Tiene que haber dado ese primer paso, nacer de nuevo. Y ese nacimiento es por medio del Espíritu Santo, que le convence que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la única que le puede salvar. Amén. Amén. ¿Por qué? Lo dice en el verso 6. Dice, dice así la palabra del Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. O sea, hay dos nacimientos: el de la carne, medios humanos, y el verdadero nacimiento espiritual, que lo produce y es fruto del Espíritu Santo, es el que produce el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Por eso toda persona que recibe al Señor Jesucristo es nacida de nuevo. ¿Por qué? El Espíritu Santo le convenció y entró a su vida, le hizo nacer de nuevo. Es obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es obra humana. Entonces los falsos profetas o falsos maestros no pueden vivir la vida cristiana. No pueden. Aunque prediquen a su manera de Dios, no podrán vivirla si no han nacido de nuevo, porque es obra del Espíritu de Dios. Amén. Bien. Luego, el nuevo seguidor del Señor es, les digo, dice la palabra del Señor, es fruto del Espíritu Santo. Se conoce por el fruto del Espíritu Santo.
Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Vámonos para allá. ¿Conocen este pasaje? Dice, y este fruto del Espíritu Santo se conoce por el fruto del Espíritu Santo. Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Entonces, ¿cómo soy conocido? Dice el Señor, por el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo eres conocido? Dice el Señor, por el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Dice así, más el fruto, dice la palabra del Señor, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el versículo 24 dice en Gálatas capítulo 5, pero los que son de Cristo, ahí, pero los que son de Cristo, quiere decir, los que son de Cristo, si no son de Cristo, son de otro. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y para ir concluyendo, les invito a que vayamos a Primera de Juan. Todos los hijos de Dios, todos los que son hijos de Dios, muestran el fruto del Espíritu Santo de que Cristo vive en ellos y mora en ellos. Y se guarda a sí mismo, y tiene esta esperanza, y se guarda a sí mismo, y se purifica a sí mismo. Porque el que vive en él, en la persona, el que vive en usted, es Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, y Él es, y vive en usted, y Él es puro. Cristo, que es puro, vive en usted. Y para todos aquellos que se entreguen hoy a Cristo Jesús, Él entra a su vida por medio del Espíritu Santo a morar y limpiar a aquel que es impuro. Y Él es puro, de manera quien vive en usted, Él es puro, es Cristo Jesús. Y Él es el que produce el fruto por medio de su Espíritu Santo. Amén. Ok, veámoslo en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Los versículos del 1 al 3. Mirad cuál amor, dice la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿El mundo conoce a Cristo Jesús? No. ¿Quiénes conocen a Cristo Jesús? Sus hijos. Amén. El que es hijo de Dios conoce a su Dios. Amén. Amén. Pero el mundo no conoce a Dios. Antes estábamos en el mundo, pero ahí nos sacó el Señor. Amén. Y luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que cuando Él venga seremos semejantes a Él. Es una esperanza, amén. ¿Quién tiene esa esperanza? Amén. Gloria a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, todo aquel que es hijo o hija de Dios, recuerde que no todos son hijos de Dios, la Biblia lo establece bien claro, Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice que a los suyos vino, pero no le recibieron. Pero el verso 12 dice, de Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que le aceptan, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, o ser hechos hijos de Dios, obra de Dios. Cuando dicen amén, obra de su Espíritu, hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios en la seguridad de su salvación que Cristo por su gracia le ha otorgado? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo,
todo este tiempo que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? O los que se entreguen hoy a Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién vive en usted? Cristo. Cristo Jesús. ¿Cómo es Él? Puro. Puro. ¿Cómo debe ser tú? Puro. Porque Él es puro. Esto no es religión. Esto es un estilo de vida del fruto de Cristo en usted, que lo produce el Espíritu Santo. Yo sé que allá afuera hay mucha gente que trata de vivir la vida cristiana, pero no puede vivir la cristiana. Les habla uno que trató de vivir la vida cristiana en un mundo cristiano. Yo nací en un mundo cristiano. Nunca pude vivir la vida cristiana porque quería dar fruto mío, humano, y decir que era un seguidor de Jesús, pero no lo era. Hasta que invité a Cristo Jesús, que sí puede, porque para eso dejó el Espíritu Santo en esta tierra, para que todo aquel que le reciba a Él, a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona que hoy lo puedes hacer, y serás salvo, y el Espíritu Santo empezará a trabajar en tu vida, te hace nueva criatura, una nueva obra, una nueva creación, una nueva persona. Solo lo puede hacer Cristo Jesús mediante el amor de su Padre expresado mediante su Hijo en la cruz del Calvario. De manera que le invito a ponerse de pie y ore conmigo, y donde quiera que esté escuchando este mensaje y viéndolo, entregue su vida a Jesús, porque Él pagó el precio por usted. Amén. Amén. Y le diga al Señor Jesús: gracias, Padre, en esta mañana, o en este tiempo, perdón, en el cual he escuchado tu palabra. Hoy te pido, y creo en ella, que me perdones. Te recibo y te acepto como mi Salvador y como mi Dios, y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que te entregaste en una cruz tu cuerpo y derramaste tu sangre para salvarme, y que con tu sangre preciosa me perdones. Me arrepiento de ser una persona pecadora, límpiame, y hoy te recibo como mi Salvador y Señor. Igualmente en este lugar, si hay alguien así que puede decir y pedirle al Señor que entre a su vida. Y ahora, para los que están dando fruto del Espíritu Santo como seguidores del Señor Jesús, siguiendo sus pasos cada día, dígale: Señor, tú vives en mí, en mi vida, por medio de tu Espíritu. Tú eres puro y aún así vives en mí. Ayúdame, manténgame puro, porque tengo una esperanza de que tú, que eres puro, cuando tú vengas, verte, Señor, cara a cara. Y tu palabra dice que seré semejante a ti, Señor. Ayúdame a mantenerme puro, según tu voluntad, según tu propósito, y servirte, y que el fruto de tu vida, Cristo en mí, Señor, te manifieste a ti, te predique a ti, con el ejemplo de usted, Señor Jesús, en mi vida, dando tu fruto, produciendo tu fruto en mi vida, te exalte y te dé siempre la gloria y la alabanza. Y que no me exalte a mí mismo, Señor, sino que te exalte a ti. Y las gentes me puedan ver que lo que digo con mi boca, lo que creo, lo vivo, y ven tu fruto en mi vida. Y eso será lo que enseñe y predique de ti, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de quien me ha amado y se ha entregado por mí, Jesucristo. Amén. Amén. Dios me les continúe diciendo
Muchísimas gracias. Gracias, Señor. No sé.